Buenas a todos y sean bienvenidos una vez más aquí en el canal del Hereje Hidalgo. Hablar de religión siempre es un tema bastante delicado y polémico por los sentimientos que despiertan estos temas. Sentimientos muy contradictorios y es muy difícil no cruzar la línea entre lo que se considera políticamente correcto y lo que vendría a ser directamente una blasfemia o un insulto al culto de determinada persona. Esto mismo ocurre cuando hablamos de la figura de Jesucristo. Y es precisamente ese el punto neurálgico del video del día de hoy. Verán, ¿qué es lo que no se ha escrito en torno a la figura de Jesús que ya no esté plasmado en alguna obra, ya sea literaria o documental, películas, etcétera, etcétera, series y demás? Ya la propia Biblia es un documento bastante elocuente en muchos sentidos de lo que fue Jesucristo en su momento. Y la lista, ¿verdad? Creo que se sigue extendiendo más y más. O sea, se va a agrandar cada vez más toda esa extensa, pero extensa bibliografía en torno a lo que es la figura de la persona o del ente más importante que tiene la humanidad. Si no me creen, o sea, si no creen, ¿verdad? O no comparten la visión de que Jesucristo es la figura más importante de la humanidad, obviamente están en todo su derecho, pero les invito a hacer una pequeña reflexión en base a ese pensamiento y que reflexionen acerca de todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha creado, elaborado, bendecido, maldecido, construido, derrumbado, atacado, defendido y agradecido en nombre de Jesús de Nazaret. Ya que, como dije, no en vano Jesús es la figura más importante que tiene la humanidad. No creo que haya otra figura que despierte sentimientos tan poderosos como lo que despierta Jesús de Nazaret. Y sentimientos tan contradictorios que van desde una devoción casi demencial a lo que vendría a ser un pensamiento escéptico como mediación, y en la otra arista pensamientos o sentimientos que rozan la duda y por qué no la blasfemia y lo que se podría llegar a considerar la herejía. Es eso lo que despierta a Jesús en nosotros. Un conjunto de sentimientos muy poderosos. Pero ¿por qué ocurre eso? Yo tengo una teoría, es un pensamiento bastante particular, ¿verdad? De que Jesús es una figura que se encuentra inherente en nosotros como seres humanos. Ya la traemos con nosotros desde la concepción misma. Está impregnada en nuestro pensamiento, tanto colectivo como individual. Y es algo con el que convivimos todos los días de nuestra existencia. Y si no es así, les invito por favor a comentar en la parte de los comentarios si es que efectivamente no pasa un solo día sin que se mencione por lo menos una vez el nombre de Jesús y sin que se le invoque por lo menos una vez. No creo que ocurra eso, pero si es que ocurre, son libres, por favor, y les voy a agradecer que me comenten sus experiencias. Al ser Jesús una figura inherente y tan trascendental para nosotros como seres humanos, como raza humana, que ya prácticamente la tenemos impregnada en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros corazones y, por qué no, hasta nuestro ADN. Obviamente, todo lo que tenga que ver con él y su vida, su doctrina y demás,
va a despertar por lo menos sentimientos de curiosidad, ya que así como los evangelios efectivamente narran su vida, hay escritos, hay obras literarias que te detallan una vida de Jesús un poquito diferente a la que detallan los evangelios. Salen del canon establecido y muchas veces son versiones bastante polémicas de lo que fue Jesús. Y ya sea que estemos bautizados o no, creamos o no en Jesús, seamos católicos, protestantes, judíos, árabes, etcétera, etcétera, mormones, evangelistas, bautistas, etcétera, etcétera, Jesús ocupa un lugar primordial a todas horas de nuestra vida. Y ya sea que tengamos la suficiente elocuencia y sapiencia para entender, por ejemplo, para entender o hablar sobre la presencia de Jesús, por poner un ejemplo, en el vino y en el pan, y mantener una postura y defenderla de que si esa presencia es sacramental o figurativa, presencial y real, real pero sustancial, sustancial y sacramental, etcétera, etcétera, Jesús siempre va a estar en boca de nosotros y va a seguir despertando cualquier tipo de pasiones. Esta introducción un poco extensa no tiene el objetivo de hacerles creer en la doctrina de Jesús o de convencerles de su grandeza o no, porque creo que está a la vista de todos ese hecho tan importante. Y cada uno saca sus conclusiones en materia de creencias, en materia religiosa, ¿verdad? Lo que sí va a hacer el video es añadir una gota de agua a ese océano bibliográfico que narra la vida de Jesús. Una versión que creo que no es tan conocida acerca de la figura de Cristo. Una versión polémica que habla acerca de que Jesús no murió en la cruz. No, que Jesús al descender de la cruz y sanar sus heridas, él y su núcleo más cercano se trasladan de Jerusalén hacia tierras del Himalaya a vivir una vida próspera predicando. ¿Y qué próspera fue esa vida? Que según el autor que vamos a mencionar, vivió unos 65 años luego de la crucifixión. Voy a traer mi mate un poco porque el tema da para rato, ¿verdad? Es un tema bastante apasionante hablar de estas cosas, sobre todo de Jesús. Como ya les dije, es un tema muy polémico, es un tema que genera mucha suspicacia en los corazones y en los pensamientos de todas las personas, pero no por eso deja de ser apasionante y no por eso, creo yo, se debe de dejar de comentar y de publicar, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la creencia o no. Y antes que me ataquen o antes que, digamos, me saquen en cara que digo esas cosas desde un punto de vista herégito, ¿verdad? No sé si es la palabra herégito, pero desde un lado, una versión propia de un hereje. El canal se llama El Hereje Hidalgo, ¿verdad? Déjenme decirles que nada más fuera de la realidad. Yo soy devoto de la Iglesia Católica, soy creyente, creo en Jesús y demás. Así que, nada, o sea, el video es única y exclusivamente informativo y, como les dije, para añadir una versión no tan conocida de la vida de Cristo. En fin, ¿de dónde se sale o de dónde se saca esa idea de que supuestamente
Jesús no murió en la cruz se extrae de un libro que en su momento fue bastante polémico y que causó que su autor tenga que reemplazar día tras día los cristales de su casa en Cataluña, porque las hordas de fanáticos acudían a todas horas del día a romper los vidrios de la propiedad de este señor llamado Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser escribió un libro que se llama Jesús murió en Cachemira, donde detalla con unos argumentos la tesis que sostiene de que Jesús efectivamente vivió hasta los 65 años y murió en una ciudad llamada Cachemira. Y la historia se desarrolla de la siguiente manera. En 1965, un profesor hindú de nombre Hussain, pero voy a tomar mis mates primero porque me está picando un poco la garganta. Un profesor, ¿verdad?, hindú, como ya les dije, de nombre Hussain, va a lo que vendrían a ser unas zonas, ¿verdad?, una ciudad que se llama Ladakh, en el Himalaya, donde está plagada de varios templos budistas, ¿verdad? Ahí el tipo estaba de vacaciones y aprovechaba un poco para ampliar el conocimiento que tenía. ¿Qué ocurre? Se queda en uno de los templos y se desata una feroz tormenta de nieve que cierra los caminos y prácticamente deja encerrado al profesor dentro del templo por al menos 2 meses. El profesor, Hussain, lejos de aburrirse o desesperarse, empieza a entretenerse leyendo todos los documentos y libros que encontraban por ahí. En uno de esos arrebatos de curiosidad, el profesor lo que hace es encontrar un libro, que más bien era un diario, una bitácora, que narraba las aventuras de un espía ruso que décadas anteriores a las de Hussain había ido hasta los templos del Himalaya a buscar algo. Y dice este espía ruso, que su nombre era Nicolás Notovich, que se topó con un libro titulado La vida de Isa, o de Isha, ¿verdad? Perdón. Se me secó mi pierna. Increíble. Se llamaba La vida de Isha, ¿verdad? En él se relatan historias que son muy parecidas a las historias narradas por el Nuevo Testamento y que conciernen a la vida de Jesús. Son historias bastante parecidas y tanto Notovich como el profesor Hussain concordaron y coincidieron en que por lo menos era sospechoso las coincidencias que habían en Isa y Jesús, y llegaron a la convicción de que probablemente ambos personajes eran la misma figura. Tanto Isa como Jesús eran la misma persona. ¿Por qué decían esto? Porque en la vida de Isa, o de Isha, se narraba que este personaje nació en un pesebre, de una familia humilde, era un niño divino que gracias a lo que vendría a ser la bondad, la humildad y la fe que su familia tenía hacia Dios, Dios le premió a ellos y a la humanidad bendiciendo a su primogénito, a Isa, ¿verdad?, con el poder para redimir a la humanidad. Ese era el poder de Isa. El niño, al igual que Jesús, a muy temprana edad ya podía entablar discusiones con gente mucho más dota, con los rabinos, con los sacerdotes del templo, discutir. El niño ya hacía milagros, y acá viene un punto central y coincidente. En la Biblia muy poco se habla sobre la vida del joven Jesús o del Jesús adolescente. En este
libro, en la vida de Isa, se detalla que Isa, a la edad de 13 años, abandona sin avisar a nadie Jerusalén y se va a la India, deambula por la India, por Pakistán, por el Himalaya, Nepal, etcétera, etcétera, donde aprende todas las doctrinas de los distintos maestros de la India y de Nepal. Se nutre de esas doctrinas y elabora una suya propia. Luego él regresa a Jerusalén a la edad de 33 años, coincidente con la de Jesús, y empieza a predicar para luego ser crucificado. Las historias son muy parecidas y se llegó a la conclusión de que Isa era Jesús de Nazaret, porque luego de ser clavado en la cruz junto con tres ladrones, Isa es bajado un viernes y en lugar, acá es donde las historias difieren, y en lugar de que fuera transportado al Santo Sepulcro, los miembros del núcleo más cercano de Jesús, lo que hacen es curar sus heridas y se trasladan a Cachemira. En Cachemira, Jesús es, o se vuelve, mejor dicho, un santo, un predicador bastante importante del budismo, teniendo un lugar preponderante en lo que vendría a ser el santoral budista. Empezó a tener muchos seguidores en Nepal, Pakistán y la India, y esos seguidores vendrían a ser como una versión primitiva del cristianismo, porque ellos mismos se denominaban cristianos. Y da la casualidad de que estos seguidores de Isa desconocían la autoridad del Dalai Lama. Y en Cachemira hay una tumba que denota ciertas características con las que este autor, Andrea Faber-Kaiser, relaciona a Isa con Jesús. O sea que Isa vendría a ser una versión o un nombre o una forma de llamarlo a Jesús de Nazaret en lo que vendría a ser la zona de la India, Pakistán, Nepal, el Himalaya, etcétera, etcétera. Y en la tumba que se dice que está en Cachemira, en la que hasta el día de hoy hay un culto a Jesús, a Isha, se puede ver que la tumba está revestida con la figura de Jesús, con la figura de Isha, y Isha tiene también las marcas de que efectivamente habría sido crucificado en algún momento. Aparte, todos los, ¿cómo se dice? Todos los topónimos de las distintas ciudades que están en esa zona dan a entender de que efectivamente ahí hubo o un Jesús o un Isha, porque varios nombres coinciden o son desprendimientos, ¿verdad?, de lo que vendría a ser el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo más interesante de todo es que esta información es llegada o es conocida primeramente en Occidente por medio de las cruzadas. Los guerreros cristianos que estaban en Jerusalén se enteraron de esta versión y divulgaban a su regreso en Europa o en las distintas campiñas donde vivían, y fue muy conocida esta versión y ¿cómo se dice? Se creó un cierto rumor ya al año 1614, cuando coincidentemente explota la fiebre Rosacruz, de que había como una cierta versión primordial de lo que vendría a ser el priorato de Sion, ya saben,
esa sociedad secreta que supuestamente protege la descendencia de Cristo. Pero este priorato era un priorato oriental, vamos a decirle, porque recuerden que el priorato de Sion protege la sangre merovingia de Cristo, o sea, los descendientes merovingios de Cristo. Este vendría a ser por la rama oriental, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Asia Central, el Himalaya y compañía, ¿verdad? Y se formó ese rumor, ¿verdad? A causa de que en esa época, en el año 1614, circulaba un boletín, un manuscrito que se llamaba La Fama. En ese se detallaba que existía una sociedad secreta en el Himalaya que controlaba los hilos de la humanidad. ¿Sí? Eran seres súper, pero súper recontra iluminados y poderosos que intervenían en cada acontecimiento histórico y que para mantener el equilibrio jugaban a favor de un bando o del otro. Y para poder acceder a formar parte de ese círculo, de esa sociedad secreta, uno tenía que pasar una serie de rituales, alcanzar cierto grado de iluminación y ser elegido por los integrantes de esta sociedad. Esto provocó una fiebre, como ya les dije, producto de la popularidad que despertaba la Orden Rosacruz en ese momento, y hacía que mucha gente, muchos intelectuales de la época escribían tratados sobre este tema y que intentasen explorar esas tierras tratando de ser iniciados en esta sociedad secreta. Que luego, con la ayuda de la Sociedad Teosófica, fue a finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, fue nuevamente, ¿cómo diría?, remasterizado, se hizo un remake de todos estos temas, lo que despertó nuevamente que mucha gente, muchos intelectuales vayan hasta el Himalaya a encontrar esta sociedad. Y la Sociedad Teosófica también relanzó un nuevo manuscrito, una nueva versión de La Fama, que en los años 60 y 70 despertó esta fiebre esotérica en coincidencia con lo que vendría a ser la popularidad que despertó el priorato de Sion en aquel momento. Y esa es la supuesta historia de que supuestamente Jesús no murió en la cruz, sino que murió efectivamente en Cachemira y fue un santo o un predicador budista. De mi parte, es todo por hoy, así que no dejen de seguirme en Instagram y suscribirse al canal de YouTube, que ayudan bastante. Denle me gusta, compartan y por supuesto suscríbanse y activen la campana de notificaciones. No les cuesta un solo centavo y ayudan bastante a la divulgación de este tipo de materiales. Por de pronto es todo por mi parte, les saluda el hereje, hasta la próxima.